Hay un nombre en el libro de Hechos que aparece en los momentos más críticos del segundo viaje misionero de Pablo, pero que desaparece misteriosamente después del capítulo 18. Silas, el hombre que reemplazó a Bernabé como compañero de Pablo, el profeta que fue enviado desde Jerusalén con autoridad apostólica, el prisionero que cantó himnos a medianoche en la cárcel de Filipos mientras le sangraba la espalda. Pero después de Hechos 18, Silas simplemente se desvanece del registro bíblico, como si nunca hubiera existido. Y la pregunta que nadie hace es, ¿por qué? ¿Qué pasó con el hombre que sufrió junto a Pablo, que plantó iglesias con él, que arriesgó su vida por el Evangelio? Y en este video vas a aprender exactamente quién era Silas antes de unirse a Pablo. ¿Por qué fue elegido para reemplazar a Bernabé después de la ruptura más dolorosa del cristianismo primitivo? ¿Y qué revela su desaparición sobre cómo incluso los colaboradores más fieles pueden ser olvidados por la historia? Porque ahí se decide si tu fidelidad será reconocida o si será solo una nota al pie en la narrativa de otro. Antes de continuar, suscríbete para permanecer vigilante en la verdad. Porque este canal existe para quienes eligen despertar espiritualmente, no para quienes buscan entretenimiento religioso. Entonces, ¿quién era Silas antes de Pablo? Según Hechos 15:22, cuando la iglesia de Jerusalén decidió enviar una carta oficial a Antioquía aclarando que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser salvos, eligieron a 2 hombres para llevar esa carta. Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos. Silas era varón principal, no era un discípulo común, era reconocido como líder en la iglesia de Jerusalén, tenía autoridad, tenía peso apostólico. Y según Hechos 15:32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Silas era profeta. Eso significa que hablaba con autoridad divina, que recibía revelación directa, que no solo enseñaba doctrina, sino que declaraba la palabra de Dios con poder. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se separaron en Hechos 15:39 por el conflicto sobre Marcos, Pablo necesitaba un nuevo compañero. Y según Hechos 15:40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo eligió a Silas. No fue una asignación casual, fue una elección estratégica. ¿Por qué Silas? Porque Silas tenía credenciales que Bernabé nunca tuvo. Silas venía directamente de Jerusalén, con autoridad apostólica. Silas había sido enviado por los apóstoles originales. Silas era profeta reconocido. Silas podía validar el ministerio de Pablo ante cualquiera que cuestionara su autoridad. Y Pablo necesitaba eso después de la ruptura con Bernabé, porque esa separación había sido pública, había sido violenta, había dejado preguntas sobre quién tenía razón. Entonces Pablo eligió a alguien que nadie podría cuestionar, a alguien enviado desde Jerusalén, a alguien con autoridad profética, a alguien que representaba la aprobación oficial de los apóstoles. Silas era la respuesta perfecta. Y juntos comenzaron el segundo viaje misionero. Visitaron las iglesias que Pablo había plantado en el primer viaje, fortalecieron a los hermanos, entregaron las decisiones del concilio de Jerusalén, y entonces llegaron a Listra. Y allí Pablo conoció a Timoteo, según Hechos 16:1-3, y Pablo decidió llevarlo consigo, después de circuncidarlo estratégicamente para que pudiera ministrar en sinagogas judías. Entonces ahora eran 3, Pablo, Silas y Timoteo, y el Espíritu Santo comenzó a dirigirlos de manera sobrenatural. Según Hechos 16:6-7, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Dios estaba cerrando puertas estratégicamente, hasta que Pablo tuvo una visión de noche. Según Hechos 16:9, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y según Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nota ese detalle, procuramos. Lucas, el autor de Hechos, se une al grupo en este punto. Ahora somos 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y navegaron a Macedonia. Llegaron a Filipos, y allí sucedió algo que cambiaría todo. Porque en Filipos, Pablo liberó una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, según Hechos 16:16 al 18. Esa muchacha generaba mucha ganancia para sus amos a través de adivinación, y cuando Pablo echó fuera el demonio, sus amos perdieron su fuente de ingreso. Y según Hechos 16:19 al 21, sus amos prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, diciendo: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Lee eso cuidadosamente. Prendieron a Pablo y a Silas, no a Timoteo, no a Lucas, solo a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas eran judíos evidentes. Timoteo era de identidad mixta. Lucas era gentil. Entonces los acusadores enfocaron su ataque en los dos judíos que estaban causando problemas económicos. Y según Hechos 16:22-23, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, azotados con varas. No fue castigo leve, fue tortura pública. Les rasgaron las ropas, les golpearon repetidamente con varas en la espalda, hasta que la piel se abrió, hasta que sangraron. Y luego los arrojaron en la prisión. Y según Hechos 16:24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo más adentro, el lugar más oscuro, más húmedo, más frío, con los pies asegurados en el cepo para que no pudieran moverse, con las espaldas sangrantes apoyadas contra paredes de piedra fría, y cualquier persona normal habría estado gimiendo de dolor, maldiciendo a sus torturadores, cuestionando a Dios, preguntándose por qué seguir el llamado misionero si esto era el resultado. Pero Pablo y Silas no eran personas normales, porque según Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, en el momento más oscuro, con las espaldas sangrantes, con los pies en el cepo, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, no gimiendo, cantando, no maldiciendo, adorando, no cuestionando, alabando. Y los otros presos los oían, porque nunca habían escuchado nada igual, nunca habían visto prisioneros torturados cantando alabanzas en lugar de gritar maldiciones. Ahora en algún punto de tu camino espiritual, vas a enfrentar tu propia prisión de Filipos, vas a sufrir injustamente por hacer lo correcto, vas a ser castigado por obedecer a Dios, y en ese momento necesitas el mismo fundamento espiritual que sostuvo a Pablo y Silas en el calabozo más oscuro. Reset espiritual no es motivación temporal que desaparece cuando llega el sufrimiento. Es un llamado al arrepentimiento y despertar espiritual que te prepara para permanecer fiel cuando todo colapsa, para aquellos que sienten la urgencia de realinearse con Dios antes de lo que viene, para quienes eligen permanecer vigilantes e incluso en la prisión. Haz clic en el enlace del comentario fijado. Pero la historia no termina con cantos en la prisión. Porque según Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto en el momento exacto, tan fuerte que sacudió los cimientos, tan preciso que abrió todas las puertas, tan sobrenatural que soltó todas las cadenas.
Eso no fue coincidencia, eso fue intervención divina directa. Y según Hechos 16:27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero iba a suicidarse, porque en el Imperio Romano, si un prisionero escapaba, el guardia pagaba con su vida. Entonces el carcelero asumió que todos habían escapado y prefería matarse él mismo antes de enfrentar ejecución pública. Pero según Hechos 16:28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí». Piensa en eso. Las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban sueltas. Pablo y Silas podían haber escapado y nadie los habría culpado. Habían sido golpeados injustamente, encarcelados sin juicio justo, torturados públicamente, pero no huyeron. Y no solo ellos se quedaron, todos los presos se quedaron, porque habían escuchado los cantos, habían presenciado el terremoto, habían visto algo sobrenatural, y algo en ellos sabía que huir sería perder lo que Dios estaba haciendo. Entonces el carcelero, temblando, cayó a los pies de Pablo y Silas, según Hechos 16:29, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo?». Esa es la pregunta más importante que un ser humano puede hacer, y solo surgió porque Pablo y Silas cantaron en la oscuridad, solo surgió porque no maldijeron a sus torturadores, solo surgió porque permanecieron fieles cuando todo decía que renunciaran. Y la respuesta que Pablo y Silas dieron cambió la vida del carcelero para siempre. Según Hechos 16:31, ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Cree en el Señor Jesucristo. No hagas penitencia, no pagues por tus pecados, no te ganes la salvación. Cree, fe sola en Cristo solo. Y según Hechos 16:32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas, las mismas espaldas sangrantes que había ignorado horas antes, y luego él y toda su familia fueron bautizados esa misma noche, de torturador a hermano, de carcelero a convertido, de enemigo a familia. Eso es lo que el Evangelio hace. Transforma enemigos en hermanos, convierte perseguidores en adoradores, cambia calabozos en lugares de salvación. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Dónde está tu comentario en este momento? Porque si esta historia de fidelidad en el sufrimiento te impactó, si algo dentro de ti resonó con el testimonio de Pablo y Silas cantando en la oscuridad, deja tu respuesta ahora. Escribe una sola palabra: fiel. Solo eso, para quienes eligen permanecer vigilantes incluso cuando el sufrimiento llega injustamente. Entonces Pablo y Silas fueron liberados de la prisión. Los magistrados enviaron mensaje diciendo que lo soltaran, según Hechos 16:35-36. Pero Pablo no aceptó liberación silenciosa. Según Hechos 16:37, Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Pablo era ciudadano romano. Silas también era ciudadano romano. Y azotar a un ciudadano romano sin juicio era crimen grave contra Roma. Los magistrados habían violado la ley romana severamente. Y cuando los magistrados escucharon que eran romanos, tuvieron miedo, según Hechos 16:38-39, y vinieron y les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Los mismos que los habían azotado ahora les rogaban. Los mismos que los habían encarcelado ahora tenían miedo. Pablo no buscaba venganza, pero sí exigía reconocimiento público de que habían sido tratados injustamente, porque el testimonio público importa. La justicia pública importa, la vindicación pública importa. Y después de ser liberados, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, vieron a los hermanos,
Los consolaron y salieron, según Hechos 16:40, y continuaron el viaje misionero. Pasaron por Tesalónica, plantaron iglesia allí, enfrentaron más persecución. Fueron a Berea, predicaron con resultados poderosos y finalmente llegaron a Atenas. Y aquí es donde la narrativa comienza a cambiar. Porque según Hechos 17, 14, 15, los hermanos enviaron inmediatamente a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que conducían a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Silas y Timoteo se quedaron en Berea mientras Pablo fue a Atenas. Por primera vez desde Filipos están separados. Pablo predicó solo en Atenas. Dio el famoso discurso en Areópago, según Hechos 17, 22, 31. Confrontó a los filósofos griegos. Declaró al Dios desconocido. Y algunos creyeron. Y luego Pablo fue a Corinto, según Hechos 18:1, y según Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Silas y Timoteo finalmente se reunieron con Pablo en Corinto, y Pablo intensificó su ministerio. Pero aquí está el detalle crítico. Después de Hechos 18:5, Silas nunca vuelve a ser mencionado en el libro de Hechos. Desaparece completamente de la narrativa. ¿Qué pasó con Silas? El libro de Lucas no nos dice. Simplemente deja de mencionarlo. Como si Silas se hubiera desvanecido en el aire. Pero sabemos por las cartas de Pablo que Silas no desapareció del ministerio. Solo cambió de la narrativa que Lucas estaba contando. Porque en 2 Corintios 1:19, Pablo escribe: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Silvano es Silas, es la forma latina de su nombre. Entonces Pablo confirma que Silas estuvo con él predicando en Corinto. Y en 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo escribe: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Silas es coautor de la carta a los tesalonicenses. Eso significa que tenía autoridad apostólica reconocida, que su nombre llevaba peso, que no era solo asistente de Pablo. Y en 2 Tesalonicenses 1:1, otra vez, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Silas es coautor de ambas cartas a los tesalonicenses. Su ministerio era tan significativo que Pablo lo incluía como coautor en correspondencia apostólica. Pero después de eso, Silas desaparece completamente del registro del Nuevo Testamento. No hay más menciones en Hechos, no hay más menciones en las cartas paulinas. Simplemente se desvanece, excepto por una última referencia inesperada, porque en 1 Pedro 5:12, Pedro escribe: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Silvano, Silas, el mismo hombre que cantó con Pablo en la prisión de Filipos, ahora está con Pedro, llevando su carta, siendo llamado hermano fiel. Entonces Silas no desapareció del ministerio, solo cambió de compañero apostólico. Dejó de trabajar con Pablo y comenzó a trabajar con Pedro. ¿Por qué? La Escritura no nos dice explícitamente, pero podemos reconstruir algunas posibilidades. Primero, Silas había sido enviado originalmente desde Jerusalén. Tenía conexiones fuertes con la iglesia madre. Tenía relación con los apóstoles originales. Entonces, tiene sentido que eventualmente regresara a trabajar con Pedro, el líder reconocido de los 12. Segundo, el ministerio de Pablo se estaba volviendo cada vez más enfocado en gentiles y en territorios no alcanzados. Pero Silas, como judío de Jerusalén, tal vez sentía llamado a ministrar entre comunidades judías dispersas, y eso se alineaba mejor con el ministerio de Pedro. Tercero, es posible que hubiera diferencias estratégicas entre Pablo y Silas, no conflictos violentos como con Bernabé, pero diferencias suficientes para que decidieran separarse amigablemente y servir en diferentes contextos. No sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Silas fue fiel en cada contexto donde sirvió. Con Pablo plantó iglesias y sufrió persecución. Con Pedro llevó correspondencia apostólica y sirvió como hermano fiel.
Y eso revela algo profundo sobre el ministerio según las Escrituras, porque Silas nunca tuvo su propio libro en el Nuevo Testamento. Silas nunca escribió un evangelio. Silas nunca fundó un movimiento con su nombre. Silas fue siempre el compañero, el colaborador, el segundo nombre en las cartas. Pero sin Silas, Pablo habría estado solo después de la ruptura con Bernabé. Sin Silas, no habría habido cantos en la prisión de Filipenses. Sin Silas, el carcelero filipino tal vez nunca se habría convertido. Sin Silas, las cartas a los tesalonicenses no habrían tenido la autoridad de múltiples testigos apostólicos. Silas fue esencial, aunque su nombre fue eventualmente olvidado por la mayoría, y eso plantea una pregunta incómoda para todos nosotros. ¿Estás dispuesto a ser fiel aunque tu historia no sea contada? ¿Está dispuesto a sufrir aunque nadie registre tu sacrificio? ¿Está dispuesto a ser el segundo nombre en la carta, el colaborador olvidado, el compañero que desaparece de la narrativa? Porque la mayoría quiere ser Pablo, quiere tener libros escritos sobre ellos, quiere que su nombre sea recordado, quiere plataforma, reconocimiento, legado visible. Pero el reino de Dios necesita más Silas. Necesita personas dispuestas a cantar en calabozos oscuros, aunque nadie los esté grabando. Necesita colaboradores fieles que sostienen sin buscar crédito. Necesita hermanos que sirven en las sombras, sabiendo que Dios registra lo que el mundo ignora. Dios ve lo que los historiadores ignoran. Dios registra lo que Lucas no escribió. Dios recompensa la fidelidad que el mundo olvida. Silas cantó en la prisión, y Dios envió un terremoto. Silas permaneció fiel, y Dios lo usó para plantar iglesias. Silas sirvió en segundo plano, y Dios lo llamó hermano fiel. Eso es suficiente según las Escrituras. Ahora, si llegaste hasta aquí en este video, hay algo crítico que necesitas entender. Lo que sostuvo a Silas en la prisión de Filipenses no fue optimismo superficial, fue fundamento espiritual profundo, fue preparación interna que lo mantuvo adorando cuando todo decía que maldijera, fue realineación con Dios que lo sostuvo cuando la injusticia lo aplastaba. Y ese mismo fundamento es lo que tú necesitas si quieres permanecer fiel cuando nadie está mirando, cuando nadie registra tu sacrificio, cuando tu historia no será contada. Por eso, Reset Espiritual existe, no como contenido motivacional que promete reconocimiento y plataforma, como un llamado al arrepentimiento y renovación espiritual que te prepara para cantar en calabozos oscuros, para quienes sienten la urgencia de realinearse con Dios antes de lo que viene, para aquellos que eligen permanecer vigilantes aunque su fidelidad sea olvidada por los historiadores. La misma preparación espiritual que sostuvo a Silas con la espalda sangrando, el mismo despertar que lo mantuvo adorando en el momento más oscuro, la misma vigilancia que lo hizo hermano fiel en cada contexto donde sirvió. Si estás listo para ese nivel de fidelidad radical, aunque nunca seas reconocido públicamente, haz clic en el enlace del comentario fijado, porque al final, esta historia de Silas no es solo sobre un colaborador olvidado hace 2000 años, es sobre ti ahora mismo. La iglesia moderna está obsesionada con plataformas y reconocimiento. Está llena de personas que solo sirven si hay cámaras grabando. Está repleta de líderes que solo son fieles cuando hay audiencia observando. Pero el reino necesita personas dispuestas a cantar en calabozos donde nadie los escucha, excepto Dios. Necesita colaboradores fieles que sostienen sin buscar crédito. Necesita hermanos que sirven en las sombras, sabiendo que Dios registra lo que el mundo ignora. ¿Serás tú uno de esos? Porque Silas cantó cuando sangraba, sirvió cuando nadie lo registraba, permaneció fiel aunque su historia eventualmente fuera olvidada. El tiempo se acorta, la decisión es tuya. ¿Serás Pablo buscando legado o serás Silas viviendo fidelidad?